días, mi nombre es Musa Abraham, soy médico residente de primer año de la Escuela Superior de Oftalmología en el Centro Oftalmológico León, avalado por la Universidad Francisco Marroquín. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es ptosis palpebral. La ptosis palpebral es la caída del borde palpebral superior mayor de 1.5 milímetros hacia abajo del limbo esclerocorneal en su zona superior y ligeramente más alto en el sector nasal. Puede estar presente en el nacimiento, que en un 70% de los casos son unilaterales cuando se trata de una ptosis congénita, y también puede desarrollarse en el transcurso de la vida como una ptosis adquirida. Se puede afectar uno o ambos ojos, el aspecto es de sueño o fatiga, y cuando es monocular es antiestético. También se acompaña del aislamiento del párpado y en ocasiones desaparición de su pliegue, que le ocasiona molestias al paciente por sus limitaciones tanto estéticas como funcionales. La clasificación actual de la ptosis vamos a tener una miogénica, aponeurótica, mecánica y neurogénica. La ptosis miogénica, una de las características de este tipo de ptosis es que el surco palpebral se encuentra atenuado o ausente. Debido al origen embriológico común, en ocasiones puede acompañarse de una alteración del músculo recto superior. Es la que se presenta con mayor frecuencia en la infancia, pero se puede presentar también en etapas tardías. Se produce por una alteración en la formación embriológica del músculo elevador, en la que hay situación de fibras musculares por tejido fibroso. Cuanto más tejido fibroso, menor será la elevación del párpado. La función del músculo elevador es la que hace esta, y de ello dependerá la intensidad de la ptosis. Paradójicamente, en estos casos, en la mirada hacia abajo, el párpado del ojo tósico queda más alto de lo normal. Esto se debe a que las fibras sustantivas de tejido fibroso no se contraen, por lo que no pueden elevar el párpado, pero tampoco se relajan, por lo que en la mirada hacia abajo el párpado queda elevado. Ptosis inquinética. También se conoce con el nombre de fenómeno de Marcus-Gunn o fenómeno mandíbulo-palpebral. Los pacientes presentan ptosis en un ojo y poco después del nacimiento la madre advierte en el párpado caído. La succión produce movimientos rápidos de apertura, abriéndose más que el contralateral. Este cuadro se mantiene prácticamente sin cambios durante toda la vida. En la edad adulta, esto se puede demostrar pidiendo al paciente que realice movimientos de masticación. Esta normalidad se debe a una conexión nerviosa aberrante entre los músculos pterigoideos y el músculo elevador del párpado. La ptosis neurogénica es aquella donde la caída del párpado se produce por la parálisis del tercer par craneal. La función del párpado se encuentra abolida por completo y se borra el surco palpebral. Puede ser secundaria a múltiples alteraciones, ya sea traumática, metabólica o tumoral. En algunos casos, la recuperación puede ocurrir espontáneamente de los primeros 6 a 8 meses después del evento, por lo que el manejo quirúrgico debe diferirse hasta entonces. Cuando la parálisis es completa, se apieza también midriasis, por alta intervención del esfínter pupilar. Hablando del síndrome de Horner, pues tenemos una triada característica: ptosis, miosis y anhidriosis. La ptosis se ocasiona por afectación del músculo de Müller, que es inervado por el sistema simpático. El daño a este sistema puede ser central o periférico. La lesión más frecuente es una tumoración torácica en la región del ganglio simpático estelar. Debido a que en estos casos hay una buena función del músculo elevador y el músculo alterado e hipofuncional es el músculo liso de Müller. La ptosis en este caso es leve. Se asocia con miosis por acción opuesta al parasimpático. Se ha descrito la aplicación de fenilefrina en estos casos. Ptosis aponeurótica, que es el tipo más común de ptosis adquirida y es la causa más común de ptosis en general. También se le conoce como ptosis senil o involutiva, porque se presenta cuando mayor frecuencia en ancianos
con un trastorno involutivo, es decir, relacionado con el envejecimiento. En cuanto a la etiología, la aponeurosis del elevador transmite la fuerza del músculo elevador para levantar el párpado superior. La aponeurosis del elevador es un tejido facial que conecta el músculo elevador del párpado superior en el tarso, una placa gruesa de tejido conectivo que se encuentra en el párpado superior, así como la piel que lo cubre. Cualquier dehiscencia, desinserción o estiramiento de la aponeurosis del elevador, ya sea congénito o adquirido, puede provocar este tipo de tosis. La causa más común son la atenuación involutiva o la tracción repetitiva del párpado. La tosis aponeurótica puede empeorar aún más con cirugías o procedimientos oculares. La tosis congénita es poco frecuente. La mayoría de los casos de tosis aponeurótica que se presentan desde el nacimiento son secundarios a traumatismos durante el parto. Los factores de riesgo para tosis aponeurótica, pues vamos a mencionar parto con forceps, la extracción con ventosa, la rotación fetal traumática y la distosia de hombros. Los factores de riesgo de tosis aponeurótica que se presenta más adelante en la vida incluye el uso crónico de lentes de contacto, enfermedades inflamatorias, traumatismos, cirugías intraoculares o el frotamiento frecuente de los ojos, como se observa comúnmente en individuos atópicos o en aquellos pacientes que tienen síndrome de Down. La incidencia de tosis después de una cirugía de cataratas se ha visto que ha sido más o menos del 7.3%. En cuanto al diagnóstico, los pacientes con tosis aponeurótica pueden presentar un espectro de síntomas que van desde una simetría palpebral cosmética visualmente asintomática hasta una obstrucción visual significativa. Además, los pacientes también pueden reportar problemas como la lectura, ya que en la tosis aponeurótica empeora al mirar hacia abajo. Si bien el campo visual superior es el más comúnmente obstruido, la visión central también puede estar obstruida. Los pacientes tienden a compensar con una sobreacción del músculo frontal. Sin embargo, la elevación persistente de la ceja puede provocar una fatiga frontal e incluso puede provocar cefalea. En cuanto al examen físico, en un paciente con tosis tiene como objetivo determinar la etiología, las funciones del músculo del párpado a través de mediciones de los párpados y evaluación de las estructuras faciales circundantes. Por ende, tenemos que valorar lo que es el MRD1, que es la distancia del reflejo marginal. La distancia desde el margen superior del párpado hasta el reflejo de la luz corneal. Esta medición se toma en una posición primaria, con el paciente obsesionado con la fuente de luz. Normalmente el MRD1 es de 4 a 5 milímetros. En la tosis severa, el reflejo de la luz puede ser obstruido por el párpado y el MRD1 es entonces 0 o un valor negativo. En todos los casos, el párpado más tóxico debe de levantarse para desenmascarar la tosis contralateral oculta, debido a la ley de Hering, de inervación igual. La distancia del reflejo marginal 2 es la distancia desde el reflejo de luz corneal hasta el margen inferior del párpado, con el paciente fijado en la fuente de luz. Típico es de 4 a 5 milímetros y un aumento de los MRD2 indica una mayor exposición ocular y por lo tanto hay un riesgo de síntomas oculares secos postoperatorios. Luego tenemos la distancia entre el pliegue y el párpado superior. Evaluamos también, pues, en función del elevador, es el desplazamiento del párpado superior. La función elevadora se clasifica como bueno de 8 milímetros o más, justo de 5 a 7 milímetros y pobre es menor o igual a 4 milímetros. Tenemos una agudeza visual y una refracción que siempre es importante verificar antes de la cirugía, entendiendo que la refracción de un paciente, pues sabemos que puede cambiar la cirugía posterior a la tosis. Esto puede ocurrir debido a cambios en el contorno de la córnea, secundarios pues a la presión del párpado. También podemos evaluar con una topografía corneal, demostrando un aumento del astigmatismo contra la regla.
El procedimiento diagnóstico, pues la exploración del campo visual, una fotografía externa de rostro completo y algunos cirujanos utilizan pruebas farmacológicas para determinar el tratamiento de la tosis. Que en esta última instancia, pues algunos de ellos utilizan la respuesta a las pruebas tópicas de fenilefrina para dirigir el manejo quirúrgico, ya sea por un avance del elevador anterior frente a la resección del músculo conjuntival de Müller. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Vemos que tenemos una amplia gama de enfermedades donde podemos diferenciarlas, por ejemplo, una tosis congénita de una tosis adquirida. En la tosis miogénica vamos a tener idiopática o genética, los síndromes de blefarofimosis, tosis neurogénica, una parálisis congénita del tercer par craneal, síndrome de Horner congénito, síndrome del guiño de la mandíbula o de Marcos-Gunn, una tosis mecánica, una tosis traumática, pseudotosis. En cuanto a las opciones quirúrgicas, el pilar de tratamiento de la tosis se basa en la corrección quirúrgica. Sin embargo, la historia ocular médica y quirúrgica del paciente determinará si la resección quirúrgica es adecuada. El factor más importante en la toma de decisiones quirúrgicas es la función del músculo elevador. Cuando la función del elevador es normal o superior a 10 milímetros, como ya lo habíamos hablado, esto indica que el elevador es fuerte y funciona normalmente. Al tensar el músculo elevador, se eleva el borde del párpado. Vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de una de las opciones quirúrgicas, que es un avance externo o transcutáneo del elevador. Esta técnica requiere la cooperación del paciente para evaluar y ajustar la altura del párpado después del avance quirúrgico. Esta se hace mediante una incisión en el pliegue del párpado superior. Se diseca quirúrgicamente la aponeurosis del elevador del tarso y en sentido superior de la grasa orbital subyacente. Se pasa una sutura de espesor parcial a través del tarso y del músculo elevador, ya que da como resultado un avance del músculo elevador. Luego tenemos abordajes internos o transconjuntivales de resección del músculo, elevador o del tarso o de músculo de Müller. En cuanto a la resección del músculo de Müller con la conjuntiva, los procedimientos de reparación de la tosis pues se mencionan que son Fasanella o son ejemplos de un abordaje interno. Los pacientes que demuestran una mejoría en la tosis después de la instalación de fenilefrina tópica pueden ser candidatos a un abordaje interno. Estos procedimientos se centran en la eliminación de una parte del músculo de Müller, el tarso o la aponeurosis del elevador, para acortar la distancia entre el músculo elevador y el tarso, así aumentando su capacidad para elevar el párpado superior. Una ventaja de este abordaje es la preservación de párpado externo y la falta de cicatriz visible. Tenemos también la suspensión del músculo frontal. La cirugía de suspensión del músculo frontal, comúnmente llamada cabestrillo frontal, suspende el párpado directamente del músculo frontal, lo que permite al paciente elevar el párpado reclutando el músculo frontal para elevar la ceja y el párpado. El material utilizado para el cabestrillo puede ser autógeno, obtenido de la fascia lata tensora del paciente, halogénico, de la fascia lata almacenada, o sintético, que son suturas de silicona o sintéticas. También tenemos un avance del músculo frontal. En esta cirugía el músculo frontal meramente se conecta inferiormente al tarso, lo que permite que la ceja eleve directamente el párpado. Las complicaciones, pues tenemos una corrección insuficiente, que es la complicación más común de la reparación de la tosis, y se observa de un 10 a 15% de los casos. Otras complicaciones incluyen la sobrecorrección, el contorno insatisfactorio del párpado, la cicatrización y dehiscencia de la herida quirúrgica, la asimetría, el pliegue palpebral, el prolapso conjuntival, la elevación tarsal, la extrusión del implante, la infección, la queratopatía por exposición y también el agoftalmos. Con algún componente de las correcciones insuficientes posoperatorias, pues puede ser mecánico. También puede haberse edema palpebral posoperatorio. En estos pacientes deben ser observados hasta que el edema se haya resuelto y la posición del párpado se haya estabilizado. Los casos de sobrecorrección deben observarse hasta que se estabilicen los cambios posoperatorios.
El masaje digital diario durante varios meses puede bajar el párpado y mejorar la sobrecorrección leve. En cuanto al pronóstico, se puede observar cambios en el estigmatismo corneal en hasta el 72% de los pacientes que se someten a una reparación de tosis. Generalmente se pone de acuerdo con la regla y en la mayoría de los casos regresa a nivel preoperatorio en plazo de un año. La mayoría de los procedimientos con tosis son exitosos y dan como resultado un aumento en la posición del margen del párpado superior.